Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Víctor Cuerdo, Alexander Díaz, Enrique Enríquez, Guido Quintero y Martín Iriarte. Nuestro tema de elección ha sido la bioinformática. Les informaremos cuáles son sus características, objetivos de estudio y su definición en sí. Las principales áreas de investigación de la bioinformática son análisis de secuencias de ADN, anotación de genomas, biología evolutiva computacional de las especies con el paso del tiempo, medición de la biodiversidad en la naturaleza, análisis de la expresión génica, análisis de la regulación de hormonas y proteínas, análisis de la expresión de proteínas, análisis de mutación en el cáncer, predicción de la estructura de las proteínas, genómica comparativa de diferentes organismos, modelado de sistemas biológicos, análisis de imagen de alto rendimiento y acoplamiento de proteínas. La bioinformática, según una de sus definiciones más sencillas, es la aplicación de tecnología de computadores a la gestión y análisis de datos biológicos. Los términos bioinformática, biología computacional y en ocasiones biocomputación, utilizados en muchas situaciones como sinónimos, hacen referencia a campos de estudios interdisciplinados muy vinculados que requieren el uso o el desarrollo de diferentes técnicas estudiadas universitariamente en la ingeniería informática como ciencia aplicada de la disciplina informática. Entre estos pueden destacarse las siguientes: matemática aplicada, estadística, ciencia de la computación, inteligencia artificial, química y bioquímica, con las que el ingeniero informático soluciona problemas al analizar datos o simular sistemas o mecanismos, todos ellos de índole biológica y usualmente en el nivel molecular. El núcleo principal de estas técnicas se encuentra en la utilización de recursos computacionales para solucionar o investigar problemas sobre escalas de tal magnitud que sobrepasan el discernimiento humano. La investigación en biología computacional se solapa a menudo con la biología de sistemas. Los principales esfuerzos de investigación en estos campos incluyen el alineamiento de secuencias, la predicción de genes, montaje de genoma, alimentación, alineamiento estructural de proteínas, predicción de estructura de proteínas, predicción de la expresión génica, interacción proteína-proteína y modelado de la evolución. Una constante, una constante de proyectos de bioinformática y biología computacional es el uso de herramientas matemáticas para extraer información útil de datos producidos por técnicas biológicas de alta productividad, como la secuencia del genoma, en particular el montaje o ensamblado de secuencias genómicas de alta calidad desde fragmentos obtenidos tras la secuencia del ADN a gran escala es un área de alto interés. Otros objetivos incluyen el estudio de la regulación genética para interpretar perfiles de expresión génica utilizando datos de chips ADN o espectrometría de masas. Avances en biotecnología. Primero, la optogenética. La optogenética es una combinación de la genética y distintos métodos ópticos que hacen posible el control de determinados factores en las células del tejido vivo humano. La técnica fue desarrollada hace relativamente muy poco y es fascinante, pues, entre otras cosas, permite el control individual de las neuronas. Segundo, miembros biónicos. La biónica se encarga de encontrar soluciones a problemas biológicos mediante la creación de implantes tecnológicos que se adecúen a partes del cuerpo. El Dr. Dean Kamen, inventor norteamericano, creó un brazo robótico e inteligente que se controla mediante una palanca que se acciona con el pie y se retroalimenta de vibración sobre la fuerza de agarre de la mano. Tercero, interfaces de cerebro computarizadas. Las interfaces cerebro-computador han tenido enormes avances en el correr de los últimos años. Este tipo de tecnología permite recibir ondas cerebrales, procesarlas, interpretarlas y luego interactuar con el exterior. Todo esto mediante complejos sistemas computarizados. Esto se traduce en un dispositivo capaz de leer nuestros pensamientos, interpretarlos y permitir que otros sistemas tecnológicos lo conviertan en una acción real en nuestro entorno. Cuarto, computadoras moleculares.
Los procesadores de las computadoras se fabrican en silicio, pero en la actualidad se planea la utilización de computadores basados en ADN. El ADN es una molécula muy rica en información. La nanotecnología y la biotecnología han avanzado lo suficiente para que la fabricación de procesadores con ADN sea una realidad. Esto permitiría que el ADN, que es una molécula con códigos, pueda ser traducida en acciones realizadas por robots. Quinto, fascinantes androides. La idea de los robots y androides viviendo a nuestro lado, dándonos una mano en las tareas del hogar y en muchos otros ámbitos de la vida, dejó de ser un sueño desde hace un buen tiempo. Actualmente, el desarrollo de la robótica es cada vez más intenso, con androides más realistas y complejos. En el Congreso Mundial Global Future del 2045, que se llevó a cabo en junio del 2013, Hiroshi Ishiguro, de la Universidad de Osaka en Japón, presentó un increíble clon robótico de sí mismo. Un pequeño dato histórico. En los años 2000 están culminando múltiples proyectos de secuenciación de genomas de diferentes organismos. En 2000 se publican entre otros genomas Arabidopsis y Drosophila. Tras un borrador operativo de la secuencia de ADN del genoma humano del año 2000. En 2001 aparece publicado el genoma humano, pues en 2003, y con 2 años de adelanto sobre lo previsto, se completa el Human Genome Project, por mencionar algunos de los genomas analizados en los años siguientes. Anotaremos que en 2004 aparece en el borrador de genoma de la rata, en 2005 del chimpancé y en 2006 del mono rhesus, en 2007 del gato doméstico y en 2008 de secuencia por primera vez del genoma de la mujer. Gracias al desarrollo de la técnica adecuada, asistimos actualmente a la aluvión de secuenciaciones de genomas de tipo de organismos. Siempre buscamos la manera de responder preguntas fundamentales tales como ¿qué nos hace ser tan diferentes? ¿O por qué nos parecemos a nuestros padres? ¿Por qué nos enfermamos? En general, ¿por qué los seres vivos somos tan diversos? Hace 150 años, la ciencia empezó a entender que la gran mayoría de respuestas a estas preguntas pueden ser encontradas en el ADN de los organismos, es decir, en sus genes. El ADN está presente en todas las células de los seres vivos y está compuesto por 4 tipos de moléculas, los cuales se representan por 4 letras: A, G, C y T. Tanto el número de moléculas como el orden en que se encuentran estas en los organismos le permiten saber a los científicos ¿qué nos hace ser tan diferentes? ¿O por qué nos parecemos a nuestros padres? ¿Por qué nos enfermamos? La técnica que nos permite obtener la secuencia del DNA para su estudio se llama secuenciación genómica, y esa es la base para entender el funcionamiento de todos los organismos vivos. Mediante la secuenciación se obtiene entonces gran cantidad de información, tanta que en la actualidad es posible para los científicos obtener en pocos días los 3.000 millones de letras presentes en los seres humanos, o los sorprendentes 670.000 millones de letras de un tipo especial de ameba, es decir, millones y millones y millones de veces. Estudiar y entender tanta información no es algo que se pueda realizar fácilmente. Se requiere de computadores de gran capacidad, personas expertas y tecnología especializada que procesen y analicen dicha información. Es por esto que necesitamos de la bioinformática y la biología computacional. Es así como el Gobierno Nacional, con el liderazgo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias,
apoyados desde el sector empresarial por Microsoft y con el apoyo de las universidades del eje cafetero, la alcaldía de Manizales y la gobernación de Caldas, se pone en funcionamiento ABIOS, Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia, como respuesta a la necesidad del país de fortalecer las capacidades de investigación e innovación en las áreas de biotecnología, biodiversidad, salud, ambiente, energía, agropecuaria e industrial. Es por esto que BIOS tendrá la infraestructura de supercomputación más robusta de América Latina, dedicada a aumentar la competitividad y productividad en las áreas mencionadas, acompañada de un equipo humano de científicos e ingenieros especializados al más alto nivel. En Colombia existen grupos de investigación y desarrollo que trabajan en las diferentes áreas de las ciencias de la vida, generando conocimiento derivado de la biodiversidad. Ejemplos de estos sectores incluyen el agropecuario y la industria de alimentos, el energético, el farmacéutico, el de los cosméticos, los productos de aseo y el sector ambiental, entre muchos otros. Estos grupos en la actualidad carecen de las herramientas tecnológicas más modernas para ayudarles a avanzar rápidamente y lograr resultados innovadores en sus investigaciones. La plataforma computacional de BIOS generará la capacidad de procesamiento y análisis de información de los recursos biológicos, que es justamente lo que requiere el país para impulsar el sector biotecnológico en los próximos años. Este es el primer centro de supercomputación en bioinformática y biología computacional dedicado al estudio de la biodiversidad de América Latina, y día a día se posiciona como líder en el continente en estas nuevas tecnologías. BIOS, un centro estratégico de las tecnologías para la investigación y el procesamiento de datos, que llevan el conocimiento y entendimiento de los fenómenos de la vida